Todas las personas en Colombia, por el hecho de estar afiliados al régimen de seguridad social en pensiones, están cubiertos contra una contingencia. Y es esa contingencia que en algún momento de su vida le pueda ocasionar algún grado de invalidez, ya sea por una enfermedad o por un accidente. En Colombia, esta contingencia es cubierta por la pensión de invalidez. Si quieres saber cuáles son los requisitos que se deben acreditar, cómo los puedes acreditar, te invito a que te quedes hasta el final del video. En Colombia, una persona puede ser beneficiario en dos modalidades. La primera de ellas es cuando surge una enfermedad laboral o un accidente laboral que le causa algún grado de invalidez a esa persona. En este caso, esa pensión de invalidez la debe pagar la ARL a la cual está afiliado el trabajador. Pero también en Colombia las personas pueden ser beneficiarias de la pensión de invalidez cuando ese grado de discapacidad se le ocasiona ya sea una enfermedad común o un accidente común. En este caso, esa pensión de invalidez la debe pagar el fondo de pensiones al cual está afiliado esa persona. En este video entonces te quiero hablar de la pensión de invalidez por origen común o por accidente común. Hablamos de origen común cuando surge por una enfermedad cualquiera que sea, inclusive enfermedades degenerativas como el cáncer, la diabetes, la artritis, que le generan alguna discapacidad física a esa persona que le impide inclusive trabajar. De esa manera, esa persona, si acredita unos requisitos, puede ser beneficiaria de la pensión de invalidez. ¿Cuáles son los requisitos que se deben acreditar para ser beneficiario de la pensión de invalidez por origen común? El primer requisito, y quizás el más importante, es el requisito de la invalidez. La persona debe acreditar que es inválida. Y en Colombia la normatividad vigente nos dice que una persona se considera inválida cuando ha perdido como mínimo el 50% de su capacidad ocupacional. Esa invalidez, en este caso que estamos hablando de origen común, la debe certificar el fondo de pensiones al cual está afiliada esa persona. Ese fondo de pensiones debe entonces certificar mediante un dictamen de pérdida de capacidad ocupacional el grado de invalidez y la fecha de estructuración o de origen de esa pérdida de capacidad ocupacional. Hay que tener presente en este caso que el fondo de pensiones va a calificar en primera oportunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas pueden presentar unos recursos para que ese dictamen vaya a otras instancias y pueda ser modificado, ya sea el porcentaje o la fecha de origen de esa enfermedad. En primera medida, pueden presentar un recurso de reposición para que eso vaya a una junta regional y posteriormente, inclusive cuando la junta regional se pronuncie, pueden presentar ese recurso de apelación también para que sea una junta nacional la que revise finalmente este dictamen de pérdida de capacidad ocupacional. El segundo requisito que debe acreditar una persona para ser beneficiario de esta prestación es acreditar un mínimo de semanas de cotización al fondo de pensiones. El artículo 39 de la Ley 100 de 1993 nos dice que la persona debe de acreditar como mínimo que cotizó 50 semanas durante los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración de esa invalidez. Es decir, aquí lo que se va a verificar es la fecha de estructuración o de origen de esa pérdida de capacidad ocupacional o de esa invalidez. Conforme a esa fecha se va a verificar 3 años hacia atrás si como mínimo cotizó 50 semanas al fondo de pensiones. 50 semanas está alrededor de aproximadamente un año de cotización. Si esa persona no cotizó esas 50 semanas, a pesar de ser certificado como inválido con ese grado de invalidez como mínimo del 50%, no puede ser beneficiario de la pensión de invalidez. Frente al requisito de las semanas de cotización, la norma nos trae dos excepciones. La primera de ellas es para las personas que sean menores de 20 años. Nos dice esta normatividad que estas personas no tendrían que acreditar esas 50 semanas, sino que se les va a exigir que en el último año inmediatamente anterior a la fecha de estructuración de esa invalidez hayan cotizado por lo menos 26 semanas al fondo de pensiones. La segunda excepción frente a este requisito de las semanas de cotización es para aquellos afiliados que hayan cotizado por lo menos el 75% de las semanas requeridas para acceder a la pensión de vejez. ¿Qué quiere decir eso? Que de esas 1.300 semanas que se exigen para que una persona pueda ser beneficiaria de una pensión de vejez, haya cotizado por lo menos 975.
Si es así, esa persona ya no tendrá que acreditar que cotizó 50 semanas dentro de los últimos 3 años, sino que solo tendrá que acreditar que como mínimo cotizó 25 semanas dentro de los últimos 3 años. Estos requisitos, tanto las semanas de cotización como el grado de invalidez y la fecha de estructuración de esa pérdida de capacidad ocupacional, son muy importantes para que una persona pueda ser beneficiario de la pensión de invalidez. Por eso es importante que estés bien asesorado desde el inicio de este trámite. Para ser más claros en este tema, quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, una persona que duró 10 años trabajando, cotizó fielmente durante esos 10 años al fondo de pensiones, pero por una situación de salud le generó una discapacidad que no pudo volver a trabajar. Sin embargo, esta persona se relajó y solo 3 años después se le certifica esa pérdida de capacidad ocupacional y ese grado de invalidez. Efectivamente, esta persona logra ese 50% de grado de invalidez. En primera instancia, podría ser beneficiario de esa prestación, pero ¿qué hay que verificar? ¿Cuál fue la fecha de estructuración de esa pérdida de capacidad ocupacional? Y si se verifica que desde esa fecha hacia atrás, esos 3 años, no hay ninguna cotización, esa persona va a perder el derecho a esa prestación. Por eso es importante que estés asesorado durante todo el trámite, inclusive durante el trámite administrativo del dictamen de pérdida de capacidad ocupacional. En estos dictámenes es muy frecuente encontrar que la fecha de estructuración, por ejemplo, se determina de acuerdo a un dictamen médico y no verdaderamente cuando ocurrió esa pérdida de capacidad ocupacional, es decir, cuando verdaderamente esa persona no pudo volver a trabajar. Por eso es importante que estés bien asesorado, porque solamente un abogado te va a poder decir cuál es la forma correcta, qué es lo que se debe alegar en estos casos y qué es lo que se debe buscar para que puedas ser beneficiado con una pensión de invalidez. Frente a este tema de la fecha de estructuración o de origen de la pérdida de capacidad ocupacional, es importante tener presente un pronunciamiento de la Corte Constitucional, donde ha dicho que esa fecha de estructuración debe ser la fecha real en que esa persona perdió su capacidad para trabajar. Es decir, no se puede dictaminar solo como lo hacen en algunas ocasiones los médicos de estas juntas de calificación o inclusive de los fondos de pensiones que certifican esa pérdida de capacidad ocupacional desde la fecha en que un médico es el que revisa y certifica esa pérdida de capacidad ocupacional, sino esa fecha verdadera en que esa persona no pudo trabajar. Antes de continuar con este video, y si esta información que te he entregado hasta este momento ha sido de utilidad, te invito a que le des me gusta a este video y además lo compartas con aquellas personas, amigos o familiares que le pueda ser de utilidad esta información. ¿Cuál es el monto de la pensión de invalidez? El artículo 40 de la Ley 100 de 1993 contempla que inicialmente el monto de la pensión es del 45% del ingreso base de liquidación. Recordemos que cada persona cotiza con un salario diferente y de acuerdo al cálculo que se haga de todas esas cotizaciones que le figuran en su historia laboral, así se va a calcular el monto de esa pensión. Recordemos también que en Colombia no puede existir una pensión menor a un salario mínimo mensual legal vigente. Entonces, inicialmente el monto de la pensión de invalidez sería el 45% del ingreso base de liquidación, pero la norma nos dice lo siguiente: si la persona tiene un grado de invalidez superior al 50% e inferior al 66% y además cotizó más de 500 semanas, por cada 50 semanas superiores a esas primeras 500 va a recibir un 1,5% en el monto de la pensión. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner un ejemplo. Una persona que cotizó 600 semanas durante toda su vida laboral, entonces va a recibir un 3% más en el monto de esa pensión por esas 100 semanas de más, para un total de un 48% del ingreso base de liquidación para poder liquidar esa pensión de invalidez. La norma también nos contempla que cuando una persona tiene un grado de invalidez igual o superior al 66%, va a recibir una pensión de invalidez que tendrá que ser liquidada bajo el 54% del ingreso base de liquidación. Pero además de eso, si la persona cotizó más de 800 semanas, por cada 50 semanas superiores a esas primeras 800, va a recibir un 2% más en el monto de su pensión. Finalmente, hay que tener presente que la pensión de invalidez no puede superar el 75%. ¿Qué quiere decir eso?
que las personas pueden ir aumentando el monto de su pensión de acuerdo a estos requisitos que acabamos de ver, de acuerdo al grado de invalidez, pero también a las semanas cotizadas, pero nunca puede ser superior al 75%. Para terminar este tema, es importante tener presente que el trámite de esta pensión y de cualquier pensión en Colombia no puede durar más de 4 meses. ¿Qué quiere decir esto? Desde el momento en que se radican los documentos en el fondo de pensiones, no puede demorarse más de 4 meses. Si esto pasa, la opción que tienes es presentar una tutela para que ese juez le ordene al fondo de pensiones para que se pronuncie sobre esa solicitud, ya sea para que la niegue o para que otorgue la pensión de invalidez. Espero esta información que te he entregado hoy haya sido de mucha utilidad. Te pido que si conoces a alguien que le pueda ser de utilidad esta información, no dejes de compartirse, porque esto va a permitir que pueda llegar a muchas más personas y que le podamos ayudar con esta información. Te recuerdo mi nombre, soy Julián Londoño, abogado en la ciudad de Medellín, y si requieres contratar mis servicios, en la descripción de este video vas a encontrar un link con los medios de contacto. Presto asesorías a nivel nacional a través de videollamada o de forma presencial en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.